desigualdades o de responsabilidades distintas, tanto en la vivencia del cambio climático como también a la intentar cambiar conceptos, representaciones mentales de memoria. Entonces, crecimiento limitado versus sostenibilidad, porque todo esto pasa en caos. Es que nos mueve a confiar en una persona, en una información, no de otra. Cascos inalámbricos para visualizar el contenido de la señal cerebral. Los pacientes con tuberculosis perciben ese rechazo, ese estigma que tiene. Estimular el reconocimiento de las células infectadas por el sistema inmune y estas dinámicas de muerte celular. El arte puede ayudar mucho a los procesos de innovación, de desarrollo, de socialización. Lo que queremos hacer es crear un ecosistema en donde convivan artistas y científicos de una manera orgánica. Para eso juntamos talentos de muchas especializaciones, que todo ese talento que tiene se transforma en otra cosa para un bien común más amplio que todo eso. Esta comunicación que hay entre científicos y artistas al principio es un poco complicada, pero muy interesante como al final se entienden las perspectives distintes i s'aprèn a treballar juntos. És important retornar el coneixement científic a la societat a través de l'art, perquè és l'única manera que ho puguin entendre, no? Perquè els articles, molts són privats i has de pagar diners, i dos, tenen un llenguatge molt tècnic i costa d'entendre. El proceso de cómo transformar una hipótesis científica o una teoría científica a una performance casi siempre es aprovechar la metáfora. Podemos trasladar un grupo de células de cáncer a un grupo de personas humanas. Entonces, la gente cuando acaba de jugar a eso y tú les dices que han estado haciendo de células cancerígenas, ven el cáncer desde otro punto de vista, lo entienden porque han hecho de cáncer, han hecho de tumor, han hecho del sistema inmunitario, con unos datos que muchas veces desconocemos, pero que los científicos tienen. De alguna manera son muy inspiradores para un artista transformar esos datos científicos en algo plásticamente que funcione y en una intencionalidad con el público que funcione. Para el científico es muy interesante porque cosas que no veían las células las ven humanos. Entonces ahí saltan muchas preguntas de ida y vuelta. Cómo juntar estas dos disciplinas que socialmente están tan separadas nos ha enseñado nuevos lenguajes, nuevas formas de poder mezclar los dos y comunicar, poder hacer la ciencia interesante más allá del aula o más allá de 3 vídeos en YouTube. Pero está bien, llegar al público joven es muy bonito, es muy bonito.